Vamos a comenzar esta segunda charlita refiriéndonos a ya lo que fue esa civilización construida a partir de la tradición recibida desde los orígenes, que alcanza su plenitud en Cristo y que comunica a la Iglesia, a los hombres y a las sociedades. Esta civilización que se constituye a partir de esta tradición es lo que denominamos la cristiandad medieval, que tuvo su máximo desarrollo entre los siglos XI y XIII. El medioevo es un periodo que abarca de los siglos V al XV, pero el padre Alfredo Sáenz, en su obra La cristiandad y su cosmovisión, nos indica que el momento de plenitud de aquella cristiandad occidental, podríamos hablar también de la cristiandad oriental, lo que fue Bizancio, luego su continuación en el Imperio ruso, la Santa Rusia, pero nosotros nos interesa ahora tratar el tema de la cristiandad occidental, que fue la que mejor desarrolló esta cultura cristiana, fiel al legado recibido de Cristo. Esta cristiandad occidental decía que tuvo su momento de máxima expresión entre los siglos XI y XIII. Es la época de las grandes catedrales románicas primero, góticas después, de la reforma de la gran orden benedictina que había echado las bases de esta sociedad cristiana. Se reforma en los tiempos de Cluny y luego del Cister. Es la época en la que surgen las grandes órdenes mendicantes, sobre todo el siglo XIII, la orden de los frailes menores, los franciscanos, la orden de los predicadores, los dominicos, la época de Santo Tomás, las sumas teológicas. Es una época de esplendor, de una cultura cristiana que se expresa en artistas como el Giotto, que uno todavía puede encontrar los restos de aquella civilización en tantos monumentos, en tantas ciudades, que a pesar de los cambios que ha traído los tiempos que vinieron después, todavía sigue atrayendo el interés de tantos fieles. Incluso hoy día muchas de aquellas reliquias convertidas en objeto de turismo, pero que en realidad el corazón cristiano sabe descubrir otros valores en aquellas bellezas del arte. Decía que el padre Alfredo Sáenz tiene una obra dedicada a la cristiandad, que se llama La cristiandad y su cosmovisión, donde nos dice que esta cristiandad, fundada a partir de la tradición, tiene tres características fundamentales. La primera es que se centra en la fe, esa fe recibida de los apóstoles que nos viene de Cristo, la palabra de Dios, la tradición viva del Padre. Aparte, esta civilización se caracteriza por el predominio del símbolo, porque si bien la palabra oral, ¿no?, y escrita ocupa un lugar fundamental en la transmisión de estas verdades sobre Dios, sobre el hombre, sobre el cosmos, sin embargo, el hombre tiene muchos canales para llegar a comprender, a penetrar los misterios que el Creador nos quiere comunicar. Y el simbolismo, la poesía, el arte, son medios a través de los cuales Dios también habla al hombre y a través de los cuales se comunica aquella tradición. Por lo tanto, la civilización cristiana medieval es una civilización que le dio mucha importancia al símbolo. Uno puede ver tantos elementos dentro de una catedral románica o gótica sobre todo, luego también en el barroco, ya unos siglos más adelante, que sabe que Dios a partir de esos signos, y los hombres que eran los transmisores de la palabra de Dios a través de esos signos, nos están comunicando verdades para nuestra vida. Y por último, en tercer lugar, aparte de ser una sociedad centrada en la fe y en el predominio del símbolo, decía el padre Alfredo Sáenz, que es una sociedad arquitectónica, donde se van integrando todos los elementos de la sociedad, donde es cierto hay diferencias entre distintos grupos sociales,
También es cierto que se reconoce la autoridad que cada uno ocupa en su lugar y que no se iguala por lo bajo, sino que se apunta a lo alto. Entonces siempre se mira hacia lo alto y el que tiene saber o el que tiene santidad es reconocido en aquella sociedad y se le da el lugar que corresponde. Pero a pesar de esas diferencias, hay algo que los une a todos los hombres de aquella sociedad, que es la fe en común. Esa fe en Cristo, palabra eterna del Padre, tradición viva de Dios. ¿Qué pasa? Esta sociedad cristiana, que alcanza su plenitud, decíamos, entre los siglos XI y XIII, comienza un proceso de disolución, de crisis, de ruptura, a partir del siglo XIV.